El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Estamos en el tema sobre la mesa. Bienvenidos a este espacio de opinión de Mega Noticias. Gracias por su compañía iniciando la semana en medio de bloqueos que se encuentran en diferentes partes de la República por parte de agroproductores. Un tema que ya hemos abordado aquí en el tema sobre la mesa. Falta de garantía, falta de buen precio para los productos de garantía y bueno, esto está generando problemas en el Estado de México también, problemas por los piperos que ahora no tienen dónde cargar. Hubo una serie de acciones de parte de la autoridad en el Estado de México para cancelar pozos que en forma ilegal o irregular estaban siendo explotados, así es que esto también está generando mucho problema en el centro del país especialmente, y atentos desde luego a los temas de violencia que se siguen presentando en diferentes partes del país. Y a propósito del tema de violencia, me parece que el tema Mega Noticias, que es cárceles desbordadas, sí es un tema que merece desde luego la atención en este programa del tema sobre la mesa. Saludo con gusto a nuestro analista de casa, Eduardo Manzanares, con quien vamos a comentar desde luego sobre este tema. Estimado Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Te saludo con gusto. Muy buen inicio de semana para ti, desde luego para toda nuestra audiencia de Mega Noticias. Muchos temas y muchos conflictos con el agua. Y mira, tiene que ver también con la agroindustria, Raúl, porque hemos hablado, la tecnificación, la falta de agua, en fin. Y si a esto vamos con los precios de garantía que ellos consideran bajos, la falta de agua o el exceso de agua, caray, es una bomba de tiempo. Y particularmente el tema sobre la mesa, Raúl, parece increíble. Cómo pues podemos estar viendo el hacinamiento en las cárceles más allá, y luego nos preguntamos cómo es que pueden entrar teléfonos celulares, armas de alto calibre, los privilegios que tienen los reos, y mucho tienen que ver los cerezos, más allá de los ceferezos, porque cuando hablamos y busco una comparación entre los centros de readaptación social de los estados en comparación con los federales, los que presentan una alta sobrepoblación son precisamente los en los estados. Sí, los datos son relevantes y déjame retomar algunos datos que seguramente vale la pena destacar, Eduardo, como lo dices en este reportaje especial que ha venido presentando Mega Noticias. Sí, básicamente, bueno, tenemos una sobrepoblación brutal, pero déjame mencionar, México cuenta con 325 prisiones estatales y federales. Ya decías que lo peor y donde están las peores condiciones están precisamente en las estatales. Déjame dar algunos datos que me parece importante. Algunas de estas prisiones están con una sobrepoblación del 100%. Por ejemplo, Nayarit y el Estado de México presentan volúmenes de hacinamiento con una capacidad increíble, 238 internos por cada 100 espacios, es decir, solamente 100 tienen cama, 138 pues se tienen que saber dónde están, ¿sí? Dónde se duermen, qué espacio ocupan en las celdas. Entonces, tenemos graves problemas con las cárceles respecto a este hacinamiento. Luego, tenemos también evaluación que ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el 88% de las cárceles en este país tienen problemas de higiene. Problemas de higiene, Eduardo. 77% sin personal suficiente, 60% sin atención médica adecuado y 40% con fallas alimentarias en el sistema de alimentación de los internos. Esto como para empezar a poner el tema sobre la mesa.
Y vaya números que presentas y que se han estado presentando a lo largo de toda esta mañana y tarde. Es el tema mega de hoy, las cárceles desbordadas precisamente aquí en Mega Noticias. Y por eso el interés, Raúl, de poner el dedo en la llaga, porque si bien algunos, porque lo he escuchado, es decir, es que cuando entran a la cárcel, cuando ya cometieron un delito, perdieron todos sus derechos. Pues no los han perdido y por lo menos tienen que buscar, como el nombre lo indica, centros de readaptación social. Algunos podrán salir y cuando salgan, la idea, y lo pongo entre comillas, es que salgan pues siendo para ser productivos en la sociedad y que no vuelvan a delinquir. El problema de este hacinamiento es que no permite que sean realmente centros de readaptación social, porque ninguna persona que viva en estas condiciones se puede readaptar o se puede reacondicionar. Yo recuerdo hace muchos años, Raúl, en la cárcel, la ex prisión que estaba aquí en el puerto de Veracruz, el penal de Allende, en donde la gran mayoría de los productos que se vendían en el mercado de artesanías venían de los presos. Los aretes de concha, los collares de coral, en fin, se les dotaba de estos aditamentos y la gran mayoría, más del 80% de los productos que se vendían en el mercado de artesanías aquí en el malecón de Veracruz provenían de los presos que se estaban, pues haciendo algo productivo. Hay casos de éxito, desde luego, tenemos personas que han terminado su secundaria o el bachillerato, la licenciatura, se han titulado, pero son garbanzas de a libra, perdón por la expresión, es decir, son los menos, son pequeños casos de éxito, pero teniendo la sobrepoblación que se tiene, es imposible. Y ahora que mencionabas 200 personas en un lugar para 100, oye, pues y esas 100 que tienen cama, pues tienen que pagar o tienen que hacer algo precisamente para gozar de ese privilegio. Y ese es un grave problema, porque si realmente queremos buscar la readaptación de las personas que delinquieron, pues hay que darles herramientas. Si no, pues vamos a estar viviendo este círculo vicioso y el cuento de nunca acabar, que entra una persona a prisión y sale y tiene que volver a entrar porque volvió a cometer un delito. Así es, sí. Bueno, es que en los sistemas penitenciarios del mundo normalmente están divididos en dos tipos de prisiones. Una de ellas que es precisamente las punitivas, las que de alguna forma buscan castigar a quien viola la ley, los reglamentos, y la otra, los centros que buscan rehabilitar. Y ahí yo creo que México nos encontramos atorados entre estos dos sistemas. ¿Por qué? Por la falta de control, porque muchas de las prisiones de este país no están bajo, digamos, la autoridad, no es la que está poniendo orden, sino es el famoso autogobierno que se genera a partir de los mismos internos, ¿sí? Entonces, a ver, sí, tenemos un problema que hoy se está agudizando por otro tema que también vale la pena poner sobre la mesa, Eduardo. Uno que es el de la prisión preventiva. Sí, ahora que se ha aumentado el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, pues entonces si antes eran 7, antes de Morena, sí, ahora con las modificaciones constitucionales se ha aumentado de 7 a 23. Entonces ahora pues las policías investigadoras pues simplemente con ese argumento de que hay nuevos catálogos de delitos que ameritan cárcel preventiva, pues de por sí las teníamos saturadas, desbordadas, como tú bien le dabas el nombre a este serial del tema de las cárceles, pues imagínate ahora con mucho más delitos que ameritan precisamente la prisión preventiva. Entonces, y esto se agudiza porque el 36%, es decir, 36 de cada 100 personas que están recluidas en alguna de las cárceles no están sentenciadas, o sea, están en el proceso. Entonces, caray, tenemos un embudo durísimo también con el tema de las cárceles. Exactamente, muy duro, y una falta de coordinación completa, Raúl, entre la federación y los estados.
porque hay una combinación, delitos del fuero común obviamente deben estar en prisiones estatales, del fuero federal en prisiones federales, pero tenemos una mezcolanza, hace falta un verdadero control de la rectoría del Estado, debe retomar las prisiones para poder meter orden y modificar las leyes cuando se tengan que modificar, Raúl. La ley es clara, el interno tiene que estar lo más cerca a su domicilio posible. Oye, pues hay ciudades que no tienen cárcel y no se puede cumplir con ese mandato que esté en la ley. Entonces, lo que no se pueda cumplir hay que modificarlo, pero hay que modificarlo para bien, no para mal, para evitar esta sobrepoblación del más del 102%, para evitar esta discrepancia entre cárceles federales y cárceles estatales. Mira, déjame te doy un dato, Raúl. En el 2024 ingresaron 140,510 personas a las cárceles en México. De estas, 2.195 fueron federales y 138.315 a estatales. Es decir, el 98% de las personas que ingresaron a una prisión se fueron a las cárceles estatales. El promedio nacional es decir, la sobrepoblación concentrada en los estados, como lo hemos visto, del 102%. Y aquí caben mucho los de la prisión preventiva oficiosa, con este aumento de catálogos y también desde luego las personas que no pueden defenderse, que los defensores de oficio simplemente son una papa, que no hacen absolutamente nada y que pues se tienen que quedar en prisión, no pueden defenderse, no pueden ejercer sus derechos de la inocencia hasta que se les compruebe lo contrario. Entonces tenemos un grave problema. Más allá de del no poder hacer una reinserción social correcta, pues están viviendo un hacinamiento tremendo y pues esto se tiene, insisto, el Estado mexicano debe meter mano dura y modificar las leyes que se tienen que modificar, ¿no? Pero pues bueno, yo creo que para nuestros diputados o para las autoridades federales esto pues simplemente no es urgencia. Bueno, a ver, pero también digo, no solamente responsabilidad del sistema penitenciario, me parece que también aquí el Poder Judicial tiene mucho que decir en este sentido. Si el Poder Judicial también no puede seguir teniendo a personas que estén sin sentencia. Entonces esto provoca también que por sí ya el catálogo se aumentó, pero también el Poder Judicial no camina como a la velocidad que se requiere, pues ahí tenemos un gran tema que está atorado. Pero ahorita que estabas hablando, producción nos compartió también datos que me parecen relevantes, que es la inversión que se hace por parte del Estado mexicano, sí, por cada reo o por cada persona que se encuentra privada de la libertad. Y tenemos diferencias abismales. Mira, por ejemplo, ahí tiene, ¿cuánto cuesta un reo, una persona privada de la libertad, en una cárcel federal, en esas cárceles federales que las tenemos distribuidas en todo el país, que son pocas, por cierto? Sí, tenemos que cada reo está costando al año casi 902,232 pesos, es lo que cuesta al año. ¿Esto qué significa? Más o menos unos 75,000 pesos mensuales tener a una persona en alguna de esas cárceles federales. Pero en las cárceles estatales, sí, esos 75,000 pesos mensuales que se invierten en un reo federal, en un reo de una cárcel estatal hay que reducirlo a 9,666 pesos mensuales. Sí, o sea, a ver, hay una discrepancia, como tú dices, gigantesca, ¿sí? ¿Por qué? Pues, o sea, digo, ahí te das cuenta. Entonces, imagínate el nivel, la calidad de alimentos, de servicios que se dan. Pues, por eso tenemos estos problemas de autogobierno, por eso mejor los gobiernos prefieren, pues, alguien que se hagan bolas ellos, que metan las tiendas, que se meta a todo lo que es la venta de artículos de servicio dentro de las cárceles, que lo controlan los mismos reos. Entonces, ¿por qué? Así es. Porque todo se vende allá adentro. Amigos que lamentablemente han tenido que pasar alguna temporada en estos lugares por alguna situación específica, sí, todo cuesta, ¿eh?
desde cigarros, Claro. alcohol, papel del baño, todo cuesta. Mujeres, ¿Y quién todo. controla las Sí, tiendas? claro. Los autogobiernos. Así es, y mira, este dato de cómo creció del 2023 al 2024, Raúl, las cárceles sin gobierno, el Estado con autogobierno del 89.8 al 91%. Entonces, esto pues, llama mucho la atención, y ahora que dan los datos, a ver, la pensión del bienestar para los adultos mayores es de 6,000 pesos. Está recibiendo más un reo al mes en atenciones de lo que recibe un adulto mayor. ¿Sí? Y si es Y federal, obviamente mucho más al año, ¿no? Entonces, ahora sí que, pues imagínate, pues habrá algunos reos que dicen, pues yo me quiero quedar en prisión, si es que tengo privilegios, bueno, pues, no lo el reciben. gobierno gasta más. A ver, sí, pero no lo reciben ellos, o sea, es lo que cuesta al Estado, ¿no? pero Técnicamente. lo que se gasta el Estado en dar una pensión de adulto mayor, a lo que se gasta, y algo está mal. O sea, yo no puedo creer, por el tipo de alimento que se dan, por la forma de autogobierno que hay en las cárceles, no puedo creer que esa cifra realmente esté yendo a lo que se tiene que ir, Raúl. O sea, la verdad, o sea, es mucho dinero como para decir, oye, pues algo estamos haciendo mal, no me cuadra. Sí, hay varias cosas y déjame rematar con un tema que tú has puesto sobre la mesa en varias ocasiones. Harfuch, en el reporte anual de las acciones contra la delincuencia, hablaba de que, lo acaba de decir ahora en el Congreso, precisamente frente al Senado, y hablaba de una cantidad impresionante de personas que se han detenido en este primer año del sexenio de Claudia Sheinbaum. Sí, y aquí el tema, aquí lo tengo. Sí, fíjate, Lomar, sí, 35,817 personas han sido detenidas por delitos de alto impacto, o sea, olvídate también del otro los delitos del fuero común, que también se multiplica, pero 35,000 en un año. Entonces, si tenemos una población que actualmente, lo estábamos mencionando, por aquí perdí el dato, 140,000 aproximadamente. Así es, entonces, pues ¿dónde entraron todos estos nuevos? Fíjate, y cuando lo platicábamos previo al tema sobre la mesa, Raúl, dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando, no? Entonces, buscando la información en los portales del sistema ejecutivo, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública Federal, hay un tema, Raúl, de engaño por parte de la autoridad federal. Déjame te explico por qué desde mi punto de vista. Porque de estos detenidos de alto impacto, los 35,817, en prisión no hay un dato público desagregado. Y eso no lo dicen. Hablan de detenciones, pero no se dice cuántos están en prisión. Y liberados o con medidas no privativas, tampoco hay un dato público desagregado. ¿Eso qué quiere decir, Raúl? Que ser detenido no es lo mismo que ser procesado y mucho menos enviado a una cárcel. Y eso no nos lo están diciendo, nos dicen, hay delitos de alto impacto, estos criminales de alto impacto ya se detuvieron, sí, 35, pero ¿dónde están? Sí, claro, ¿dónde están? ¿Dónde están? Entonces, eso quiere decir que pudieron ser liberados ya por un juez, o pueden estar en prisión preventiva, o simplemente pueden estar libres, porque no se tiene el dato. Bueno, esas son parte de las dudas que genera desde luego todo esto, a fin de cuentas, luego de escuchar y ver este reportaje de Mega Noticias de cómo están las cárceles desbordadas en este país, más estos 35,000 del último año de alto impacto, que supuestamente yo quiero entender que si es de alto impacto, están detenidos y sujetos a un proceso. Pero aquí están en la suma. Y deberían estar por lo menos deberían estar en las cárceles de alta seguridad, si es que son delincuentes de alto impacto. Pero ya vimos que no están saturadas esas. Entonces, bueno, hay algo que no cuadra, como tú bien lo dices en este sentido. Pero bueno, pues me parece que es un gran tema.
Yo creo que México tiene una gran tarea en el tema sistema penitenciario que hay, definir cómo y cómo está funcionando. No se trata simplemente de meter más gente a las cárceles, sino también que estén los que tienen que estar. Sí, los que no, pues lógicamente no. Y esto debería también de tener un claro objetivo, que sería la rehabilitación o el castigo. Entonces me parece que hay tarea pendiente en el tema de las cárceles desbordadas en este país. Así es, Raúl. Rápidamente te digo, el sistema educativo nacional es un fracaso. El sistema educativo al interior de las cárceles para generar más delincuentes es un éxito. Híjole, qué duro, pero es la realidad. Eduardo, gracias. Ahí tienen ustedes el tema sobre la mesa hoy, cárceles desbordadas. Y con eso lo invito para que siga informando correctamente a través de Mega Noticias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.